Y ya vamos a comenzar con el Obsolving del contest semana 3, ¿de acuerdo? Y el contest de la semana 3 del quiz que se había, de los problemas que se habían planteado era, vamos a ver, del contest, contest 3. Son los problemas Invoker, Lelis ya no comas más, Saga de Géminis, Meteoritos, Fichas, What the fuck Struct is it? It is. Esto es Esparta y Lord Sergio y Lord 66. Vamos con el primer problema. Para este problema se podría utilizar, bueno, vamos a primero hacer la lectura, ¿ya? Entonces nos dice, básicamente en la descripción nos dice que Invoker es uno de los personajes más complicados de jugar Dota debido a que tiene muchas mecánicas de poderes, ¿ya? Muchas mecánicas de hechizos. Entonces nos dan que en base a 3 caracteres que son W, WQ y E, y un activador R se procede a hacer el hechizo. Entonces se podría decir que en base a estas 3 y el activador de hechizo que es el R, se van a ir formando diferentes hechizos y las habilidades las tenemos aquí a continuación, ¿de acuerdo? Son permutaciones de habilidades, las cuales si ustedes gustaban las podían ordenar o no, que para el caso es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, se podía usar una cola, ya vamos a hacerlo en doble pantalla esto. Se podía usar una cola, ya, ya. Se podía usar una cola como estructura de datos, ya, ya que este contest está enfocado a el uso de estructuras de datos. Lo podían hacer con una cola, tal vez con un vector para su mayor facilidad, pero una cola también es bastante viable, ¿de acuerdo? Tenemos las habilidades del Cold Snap, Ghost Walk, Tornado, EMP, Alacrity, Chaos Meteoro, Sunstrike, Forget Spirit, Ice Wall y Deafening Blast. Ya, ahora. Primero dice, bueno, el activador de hechizo dice, para activar una habilidad de Invoker debe tener activadas 3 ramas de hechizo. Es decir, que debemos tener acá dentro de nuestra estructura 3, ¿cómo le diríamos esto? 3 caracteres, lo vamos a llamar, ¿ya? 3 caracteres de lo que vendría a ser esta cadena. Sí o sí, 3 caracteres, ¿ya? Entre los cuales los caracteres que van a contar deberían ser Q, W y E, ¿de acuerdo? Y usar el activador de hechizos que es R. Entonces, toma en cuenta que R no se encola en las ramas de hechizo. Esto, para el caso de la cola, vendría a ser vendríamos a preguntar en qué momento se estaría activando la habilidad, ¿de acuerdo? Entonces, queremos averiguar de si Federico qué habilidades activa, ¿ya? Entonces, dado una cadena S de caracteres que va a estar compuesta de entre los caracteres Q, W, E y R, mostrar qué habilidades Invoker activó. Si por alguna razón después de presionar una R Invoker no pudo activar ninguna habilidad, mostrar none, ¿de acuerdo? Entonces, para este caso vamos a tomar de ejemplo WWR, WWE. La vamos a hacer más grande acá, vamos a borrar esta parte. Entonces, esta parte está saliendo fea. WWR, WWE, RE, RE, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que tener en mente lo siguiente, que durante cada aparición de lo que vendría a ser un activador, nosotros vamos a tener que comparar nuestras 3 siguientes habilidades, ¿de acuerdo? Comparar con alguna de estas y verificar si es que se puede, bueno, coincide con alguna de estas y si es que coincide, bueno, agarrar y acumular lo que, bueno, mostrar por pantalla la habilidad que se activaba, ¿de acuerdo? Entonces, primero W, ya, aquí tenemos 1, W, aquí tenemos 2, R. Entonces, si se dan de cuenta, esta longitud dice que para activar una habilidad se requiere exactamente de 3 caracteres, porque R es el activador. Entonces, esto es inválido. Este es un none, ¿ya?
luego, recordemos esto, que tenemos ww. Ahora, al tener ww, le sumamos una w, ¿de acuerdo? Porque recordemos que está en vacío. W. Entonces vamos a ir a comparar, ¿de acuerdo? ww hasta acá, ¿ya? Porque siempre vamos a ir actualizando en cuanto se cambie. De nuevo, WWE. Básicamente habría que revisar de 3 en 3 cada combinación, ir recorriendo de 3 en 3. Entonces en este caso vendría a ser WWE, ¿ya? WWE es, acá está, ¿dónde estamos? Aquí está, WWE es Alacrity. ¿Por qué vamos a ir revisando WWE? Activa, pero básicamente no va a activar nada porque la longitud requerida para activar alguno de los poderes de las habilidades especiales va a ser doble. Tiene que ser igual a 3. Entonces, al activarla, siendo que su longitud es de 2, es menor que 3. Entonces, por lo tanto, no hay nada ahí. Es un none. Luego, le inducimos de nuevo WE. Y aquí encuentra y dice, esto es aquí WWE. Y acá tenemos ya el activador que vendría a ser el R. Entonces agarramos de nuevo, una vez compuesta la cadena, siempre y cuando sea de 3 dígitos, de 3, de longitud 3, comparamos. Y nos va a lanzar que es Alacrity, ¿ya? Puede ser que sus permutaciones son WWE, WEWE, WWE. Entonces eso es un pequeño detalle. Bueno, eso vendría a ser, simplemente había que revisar de 3 en 3 lo que vendría a ser la parte del, del problema de los 3 caracteres, ¿de acuerdo? Entonces, para este caso uso práctico ustedes vendrían a usar una cola, tal vez un vector de longitud 3, tal vez, y ellos revisando cada vez que se encuentre un activador, ¿de acuerdo? Eso vendría a ser para el problema el primer problema que es Invoker. Bueno, siguiendo es el ejercicio número 2, el ejercicio B. Lelis, ya no comas más. Básicamente, en la descripción nos dice que Lelis ha descubierto un nuevo juego de Steam. Este juego tiene hamburguesas seguidas. Entonces, la hamburguesa en la 10ª posición tiene un nivel de sabor a subir. ¿Esto qué quiere decir? Que nos dan una determinada cantidad de hamburguesas donde Lelis quiere probar la de menor sabor y la de mayor sabor. Es decir, acá 1 y 5 quiere comer estas dos. Entonces, nosotros debemos, acá en la salida dice, por cada casa de prueba genere el número de mínimo de hamburguesas que Lelis debe comer para comer las hamburguesas con la mayor y con la cantidad mayor y con la cantidad menor de sabor. Vamos a graficarlo para que se pueda ver, se pueda apreciar de mejor forma. ¿De acuerdo? Entonces, 1, 5, 4, 3, 2. Vamos a borrar este 2 que está. Ya, 2, ya. Entonces, nos dice de que nosotros debemos mostrar la cantidad de hamburguesas que Lelis debe comer para que se coma la hamburguesa de mayor y de menor sabor. Es decir, si ahora, Lelis solo puede comer por la izquierda o por la derecha. No podemos ir directo al medio y de ahí comenzar a comer, ¿de acuerdo? Eso no está dentro del problema. Entonces, o comenzamos por izquierda o comenzamos por derecha. Entonces, este vendría a ser un problema clásico de lo que vendría a ser un vector, ¿ya? Simplemente vamos a hallar posiciones máximas y mínimas, donde, en este ejemplo, si es que nosotros se nos ocurre ir solo por lo que es la derecha, ya vamos a comer 1, 2, 3, 4, 5. Entonces va a comer 5 hamburguesas, ¿ya?
para lograr comer la de menor y la de mayor sabor. Esto no corresponde a lo que nos pide el problema, porque estamos ahí maximizando la cantidad de hamburguesas que se comen. Nosotros tenemos que minimizar. Entonces, si nosotros vamos por izquierda, en este caso, vamos a comer una, dos. Y ya está, ya hemos comido las hamburguesas con mayor y menor sabor. Ahora, solo ocurrían tres casos, donde el primer caso es este, donde las hamburguesas de menor y mayor sabor se encuentran a la izquierda, vamos a llamarla, y donde 4, 3, 2, donde la hamburguesa de menor y mayor sabor está en la derecha, ¿ya? Entonces, este caso vendría a darnos lo mismo que este. Y donde eh, tendríamos los tendríamos separadas a ambas hamburguesas, ¿de acuerdo? Entonces, es decir, acá podríamos tener la 1, acá podríamos tener la 5. Acá podríamos tener un 4, acá un 3 y acá un 2. Entonces, este caso era el más importante. En este caso vendríamos a comer 1, 2, 3, 4. Es decir, si yo encuentro acá el máximo, que su posición sería 0, 1, 2, 3. El máximo está en posición 3, ¿de acuerdo? Y el 1 se encuentra en la posición 1. Pero si yo me como el máximo, aún no he comido el mínimo, ¿de acuerdo? Entonces, si es que esto llegara a pasar, tendríamos que hacer simplemente agarrar la posición del mayor, restarle el menor. 1, 2, 3, 4. Y vamos a comer 4 hamburguesas, ¿de acuerdo? Contando con los bordes también. Si es que en este caso vamos a llegar al mismo resultado si es que comenzamos de izquierda a derecha que derecha a izquierda. Simplemente era un problema de hallar máximos y mínimos conforme a la posición del donde se encontraba el máximo y donde se encontraba el mínimo. Simplemente había que validar estos tres casos. ¿De acuerdo? Vamos a seguir con lo que vendría a ser el siguiente problema, que es saga de Géminis. Bueno, en el primer párrafo, como saben, es bastante distractivo, no tiene nada que ver con el problema, no nos aporta nada de información para el problema. El segundo problema es donde ya nos da las instrucciones correctas para agarrar y realizar el problema. Entonces tenemos una baraja inicial, nos dice 2, 4, 1, 5. Dice que esta baraja siempre nos van a dar una potencia de 2 de esta baraja. ¿Ya? Entonces vendríamos a separar lo que es 2, 4, 1, 5 a la mitad. Luego invertimos el lugar de las cartas. Vamos a hacerlo de esta forma. 2, 4, 1, 5. Primero nos dice parta al medio. Y tenemos acá una parte y acá otra parte. Y nos dice, invertimos los lugares de las cartas. Es decir, el 4 va acá y el 2 va acá. 4,2. Luego el 1 va acá y el 5 va acá. De ambas mitades, ¿de acuerdo? 5 y 1. Y luego dice, por último, invertimos la posición de cada mitad. Es decir, si esta mitad se encontraba en el lado derecho, right, y esta se encontraba en el lado izquierdo, left, vamos a agarrar y vamos a hacer la respectiva inversión. Es decir, esto va a pasar acá, esto va a pasar acá. Y vamos a tener 5, 1, 4, 2. ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos 5, 1, 4, 2. Ahora, esta es la operación que se nos dice que debemos hacer K veces. Pero donde K es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y es a la 9. Y es ahí donde estaba el truco, digamos, donde simplemente si ustedes simulaban, ¿ya? Esto es para un rote donde K es igual a 1. Solo he hecho esto una vez. Si hacemos la misma operación, ¿de acuerdo? Vamos a agarrar 5, 1, 5, 1, 4, 2. Vamos a hacerlo súper rápido, ¿ya? Partimos a la mitad.
Invertimos 1, 5, 2, 4. Ahora ponemos lo mismo acá. Acá intercambiamos esto. 2, 4, 1, 5. En este caso, acá ya he utilizado un k igual a 2. ¿Por qué? Porque aquí este es mi k igual a 1, entonces yo tengo que hacer de nuevo ese mismo rote y esto vendría a ser un k igual a 2. Ahora, si nos percatamos de algo bastante interesante, es de que volvió al inicio de cómo estaba la baraja. Y si hacen una rotación más acá, donde vendría a ser k igual a 3, vamos a volver a este punto inicial. A este punto, no punto inicial, a este punto. Entonces, si nosotros hacemos un análisis más amplio, simplemente si vamos a hacer un k igual a 1, un k igual a 2, un k igual a 3 y un k igual a 4, nos vamos a percatar de lo siguiente. Si k es igual a un número impar, vale decir 1, 3 y cualquiera que sea módulo 2 distinto de 0, va a cambiar, pero va a cambiar solo una vez. No va a cambiar repetidas veces. Cuando yo le haga un k igual a 1, un rote de cuando k equivale a 1, va a quedarse así. Si yo le hago, si mi k es igual a 3, va a seguir siendo esta, no va a cambiar nunca. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo del k, era donde se hacía o no a lo más un rote. Es decir, si es que teníamos un k impar, solo teníamos que hacer esta operación una vez. Porque en todos los números k impares se iba a dar, se iba a repetir, no cambiaba absolutamente la posición. Y si era par, bueno, simplemente habría que imprimir el vector, la cola, qué sé yo, la estructura que estén usando, ¿de acuerdo? Simplemente era eso. Ahora, si ustedes lo hacían de forma manual, bueno, no de forma manual, de forma simulada, para cada K, si mi K es igual a 100, si ustedes hacían 100 veces este proceso, obviamente les iba a dar tele, ya que incluso los límites de lo que vendría a ser eh, el tamaño de nuestro vector, donde el tamaño es 2 a la n y n es igual a 20, 2 a la 20 es un número bastante grande. Y simplemente había que hacer eso. Muchos se estaban haciendo dar TLE por esa situación. Simplemente había que simularlo en papel y se daban cuenta de eso. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con el siguiente problema. ¿Ya? Donde es meteoritos. En meteoritos nos dice que vamos a borrar esto de la pizarrita. ¿De acuerdo? ¿Dónde estamos acá? Ya. Meteoritos nos dice que en el segundo 1 yo voy a tener 1 de armadura. En el segundo 2 yo voy a tener 2 de armadura. En el segundo 3 yo voy a tener 3 de armadura. ¿Qué es lo que nos da? Nos dice que nosotros tenemos que evitar que nuestra estrella de la muerte reciba daño y en este caso se destruya. ¿De acuerdo? Ahora, nos decía que nosotros para evitar esto podemos decidir recibir el impacto o destruirlo de los meteoritos. ¿Qué es lo que se nos daba en los casos de entrada? El tiempo, el segundo, en este caso, eh, donde iba a llegar un meteorito que nos iba a hacer esta cantidad de daño. ¿De acuerdo? Ahora nos dicen, en el segundo 3 te va a llegar algo que te va a hacer daño 2. En el segundo 5 te va a llegar algo que va a hacer daño 4. En el segundo 6 te va a hacer algo que te va a llegar. En el segundo 6 va a llegar algo que te va a hacer daño 3. Entonces vamos a hacer esta parte del problema. Y nosotros, nuestra armadura va a crecer segundo a segundo en una unidad. Es decir, nuestra armadura va a tender al infinito, pero va a empezar en el segundo 0, nosotros vamos a tener 0 de armadura. En el segundo 1 vamos a tener 1 de armadura, en el segundo 2, 2 de armadura, en el segundo 3, 4 vamos a tener 4 de armadura, en el segundo 5 vamos a tener 5 de armadura, en el segundo 6 vamos a tener 6 de armadura. Esto en el hipotético caso donde nosotros no recibamos ningún meteorito. ¿Ya? Vamos, ya tenemos que en cada segundo voy a tener la misma cantidad de ese segundo de armadura. Y yo tengo que minimizar la cantidad de disparos para que yo siga vivo en la estrella de la muerte, ¿de acuerdo? No reciba ningún daño.
Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Me dice, en el segundo 3, vamos a hacer acá una línea paralela. En el segundo 3 voy a recibir 2 de daño. En el segundo 5 voy a recibir 4 de daño y en el segundo 6 voy a recibir 3 de daño. Pero si nos damos de cuenta, en el segundo 3 yo voy a tener ¿qué? En el segundo 3 yo voy a tener 3 de armadura, ¿verdad? Y me va a dar 2 de daño. Entonces resto 3 menos 2. Mi armadura se va a quedar en 1, ¿verdad? En el segundo 4 voy a aumentar, voy a tener 2 de armadura, porque me he quedado con 1. Entonces aumenta 2. En el segundo 5 voy a recibir 2 de daño. Perdón, en el segundo 5 voy a recibir 4 de daño y solo tengo 2 de armadura. ¿Se dan de cuenta? Ahí, si le resto a mi armadura, que es 2, le voy a restar el daño que voy a recibir, esto me va a dar un número negativo. Entonces yo siempre voy a tratar de evitar de que números negativos es aceptar el daño y por ende morir. ¿De acuerdo? Entonces yo decido disparar a este meteorito y evitar ese daño. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo evito este daño, yo me he quedado con 1 de armadura, ¿de acuerdo? Entonces, en el segundo 4 voy a aumentar y mi armadura va a ser 2. En el segundo 5 voy a decidir disparar. Entonces, en el segundo 5 mi armadura va a aumentar a 3. ¿Por qué decidir disparar? Evitar ese daño. Y entonces nos vamos acá al segundo 6. En el segundo 6 tengo 3 de armadura y 3 es el daño. Entonces resto mi armadura con el 3 de daño y esto va a ser simplemente 0. Entonces, ¿cuánto ha sido la mínima cantidad de veces que yo he tenido que disparar? Ha sido 1. ¿Ya? Ahora, para este caso ha sido el sencillo, este caso, ¿de acuerdo? Ustedes se deberían haber dado de cuenta en este caso, que es el más complejo, donde eh, tal vez para algunos más experimentados que están en el curso, esto vendría a ser, ¿cómo les digo esto? Una, una pseudo programación de lo que vendría a ser DP, ¿de acuerdo? Pero si nos fijamos bien, programación dinámica, los rangos que nos dan son bastante grandes, entonces esto nos iba a dar tele si ustedes intentaban hacerlo con DP. Ahora, nosotros deberíamos hacer algo bastante greedy con lo que se refiere al, al problema, ¿ya? Una técnica de resolución es la técnica greedy. En este caso, si ustedes se dan lo mismo, ¿ya? Que hace un momento nos hemos dado en el segundo 1, vamos a tener 1 de armadura, en el segundo 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7. Algo bastante sencillo para darse de cuenta era simplemente sumar todos los daños, ¿ya? 2, 2, 4, 7, 9, 12. Pero yo solo llego hasta el segundo 7. Entonces, yo tengo que evitar los máximos daños que me han dado. ¿Cómo voy a hacer eso? Para este caso, se debía usar una priority queue donde se almacenaban todas estas cantidades de daños. Recordemos que la priority queue siempre nos los va a ordenar de forma descendente. En este caso va a ordenar 3, 3 y luego puros 2. 2, 3, 3, 2 y 2, 3. Entonces, me dice, en el segundo 1 voy a recibir 2 de daño. Entonces, en el segundo 1, desde ya me atacan con todo. Entonces, se va a volver números negativos. Entonces, disparo en este. ¿De acuerdo? Ese daño lo tengo que almacenar en mi priority queue 2. Y luego, posteriormente, dice, en el segundo 3, aquí ya tengo 1 de armadura, ¿de acuerdo? 1 de armadura. En el segundo 2, tengo 2 de armadura. Ahora dice, en el segundo 3, me llega algo con 2 de daño. Y digo, puedo recibirlo. Entonces mi armadura se va a quedar acá en 1, ¿de acuerdo? Y me dice, en el segundo 5 me va a llegar algo de daño. Acá voy a tener, en el segundo 4 voy a tener 2 de armadura y en el segundo 5 voy a tener algo que me va a llegar un daño con daño 3. Entonces, si resto mi armadura, el 3 me va a mandar a números negativos. ¿Ya? 2 menos 3 es menos 1. Entonces, tengo que decidir
agarrar y destruir este daño. Pero haciendo un análisis más profundo, vendríamos a tener en cuenta que vamos a destruir de todos mis daños recibidos el mayor anterior a ese. Es decir, si yo llego en el segundo 6, dice que me va a atacar algo con 2, para eso sirve la Priority Queue. Almacenamos ahí todos los daños y vamos a ir restando. Obviamente la Priority Queue siempre se saca por delante, ¿de acuerdo? Entonces voy a decidir eliminar ese daño mayor directamente, hasta que mi daño sea mucho menor a mi escudo. Y de esa forma vamos a tener la cantidad óptima de disparos que yo podía realizar. ¿De acuerdo? Y bueno, eso vendría a ser lo que respecta al análisis de meteoritos. Siempre para el análisis de meteoritos tengan en cuenta que debo recorrer todo esto, se debe recorrer todo lo que vendría a ser este vector, un vector de pares podría ser, y con un while ir quitando la cantidad de daños, almacenando siempre en la priority queue, restando a mi damage que yo iba a recibir. Es decir, acá vendría a ser 2, 2, 4, acá 7, acá 9 y acá 12. Y acá solo se hace 2 disparos. Y bueno, siempre se va a hacer los 2 disparos de los daños mayores, siempre. ¿De acuerdo? Eso vendría a ser el análisis de lo que vendría a ser meteoritos. También tiene un tiempo bastante accesible dentro de lo que vendría a ser 3 segundos. Bueno, los siguientes problemas, Miguel Ángel va a estar resolviendo, bueno, va a explicar lo que vendría a ser la solución de cada uno de ellos. Miguel, ¿estás por ahí? Sí, Andrés. Bueno, comparto pantalla. Ya, yo voy a dejar de presentar y tú compartes. Bueno, ya se compartió pantalla. Empezamos con el ejercicio F. Nos vamos al contest de la semana 3. Ejercicio F. Adivine la estructura. El problema del nombre original nos dice que una estructura de datos es similar a una bolsa que soporta dos operaciones. La operación 1 inserta un elemento a la bolsa, comando de tipo 1. La operación 2 saca un elemento de la bolsa, es el comando de tipo 2. Eh, bueno, da una secuencia de operaciones con valores de retorno. Usted debe decir qué estructura de datos utilizó. Vamos a utilizar en este caso tres estructuras, una pila, una cola y una cola de prioridad. Y algo que no se puede imaginar. La entrada consiste en un n que va a estar entre 1 y 1000 y le siguen 9 líneas, con comandos del tipo 1 y del tipo 2. Esto quiere decir que después de ejecutar el comando de tipo 2, se obtiene un entero sin error. El comando de tipo X es un entero positivo no mayor a 100. La entrada termina hasta fin de archivo. Para cada caso nosotros tenemos que imprimir a qué estructura corresponde esta simulación de datos. Bueno, comencemos el análisis con esto de acá. Bueno, ok, vamos a pegar los cabos de acá. Tenemos 6 operaciones. Acá voy pegando. Ok, tenemos la operación 1. Voy a proceder a separar un segundito, por favor. Ahora sí. Bueno, tenemos acá 6 operaciones. Un segundo, por favor. Ahora sí. Tenemos las 6 operaciones. En este caso, cada operación viene en par. Tenemos operación del tipo 1, del tipo 1 nuevamente, del tipo 1, operación del tipo 2, operación del tipo 2 y finalmente la última operación del tipo 2. Bueno, vamos a tener en este caso 6 operaciones y procedamos a simular. ¿Qué nos dice la operación de tipo 1? La operación de tipo 1 inserta un elemento X a la bolsa.
y la operación 2 saca un elemento de la bolsa. Bueno, la operación 1, como dice su nombre, inserta y la operación 2 saca un elemento. Pues sigamos. Vamos a dibujar en este caso una pila. Esta va a representar una cola normal y esta una cola de prioridad. Le voy a colocar como P. Representa una cola de prioridad, una pila y una cola. La operación 1 que nos dice, bueno, insertar el elemento 1. Entonces, insertamos el elemento 1 en las tres. Ya hemos cumplido con la primera operación. Luego nos dice insertar. En la segunda operación nos dice insertar el elemento 2. A la pila inserto 2. A la cola inserto 2. A la cola de prioridad inserto 2. La tercera operación nos dice que insertemos el número 3. Insertamos, insertamos, insertamos. Bueno, hasta el momento todo bien. La cola de prioridad está ordenada de menor a mayor, todo correcto. ¿Y quién nos dice la la cuarta operación? Que en este caso es el tipo 2. Nos dice elimina el elemento y este debería ser 1. Veamos cuál concuerda. Si elimino esto de acá, tengo 3. Si elimino esto de acá, de la pila, el front, tengo 1. Acá también tengo 1. Entonces, la pila se descarta totalmente. Ya no tendríamos que procesarla. Y tendríamos que continuar simulando con la cola y con la cola de prioridad. Un segundo. Hemos eliminado el elemento 1. Y continuamos porque se ha cumplido. Bueno, prosigamos. Vamos, eliminamos y nos debería salir el tipo 2. Eliminamos y nos sale el tipo 2. Lo sacamos de acá y nos sale el tipo 2. Como pueden ver, el dato 2, el dato 2. Para acá eliminamos y nos va a dar el dato 3. En este caso, la cola y la cola de prioridad han cumplido con el objetivo. ¿Pero qué nos dice la salida? Imprima lo siguiente. Si la estructura de datos es definitivamente una pila, imprima Q. Si es una cola, imprima prioridad Q. Si es definitivamente una cola de prioridad, imposible. Nos da los tres tipos de datos. Si no puede ser ninguna de las estructuras, no. Tenemos que imprimir no, si no puede ser ninguna de las estructuras. Si la respuesta puede ser más de una de las estructuras anteriores. Entonces, en el primer ejemplo, va a ser un Q. Para el segundo ejemplo, así sucesivamente tendríamos que ir simulando. En mi caso, lo que procedía a hacer era crear una pila, una cola de prioridad y una cola normal. Iba simulando el proceso y acá netamente solo tenían que ver a cuál de las tres igualaba. En caso de que no igualaba a las tres, tenían que imprimir imposible. En este caso acá no, si no me equivoco. Bueno, pues sigamos con el siguiente. En este caso el ejercicio G. Nos dice sus Esparta. Como todos saben, los espartanos son criados de manera muy particular. Desde muy pequeños son entrenados para luchar por su pueblo y serle fiel a su rey. El Consejo de Ancianos decidió un día que los nuevos primogénitos lleven consigo una bolsa en la cual vayan introduciendo las habilidades que vayan adquiriendo con el pasar del tiempo. Estas habilidades serán representadas con números y sus medidas con caracteres especiales, como cruces, estrellas. También a su vez se les ha asignado las letras que tendrá su nombre, con el que se los llamará las batallas. Se asume que al finalizar su entrenamiento, los espartanos sabrán con qué nombre se los llamará. Serán capaces de medir sus habilidades. Bueno, prosigamos. Para saber la cantidad de habilidades que tiene cada espartano, se toma en cuenta la última que acumuló. Ellos acumulan sus habilidades de la siguiente manera. Si ganan una habilidad, insertan a la bolsa. Si ganan una medalla, sacan dos habilidades de la bolsa, las últimas que acumularon, y realizan con ella un par de operaciones antiguas llamadas adición y multiplicación. Inicialmente la bolsa está vacía. Tenemos dos operaciones. Insertan una habilidad, sacan dos y suman o multiplican estas. La línea contiene una serie de habilidades y medallas que consisten en cruces, estrellas, números de 0 a 9 y las letras del nombre de la batalla. Entrada finaliza cuando no hay más datos de cajas de prueba. Bueno, nuevamente vamos a proseguir a simular el ejemplo de entrada 1 y ver cuál es el proceso que está siguiendo. Bueno, comenzamos. Tenemos esta cadena que nos ha dado. Bueno, prosigamos. Primero, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que hay que hacer? Me voy a crear una pilita.
Porque tengo que me dice, vas a sacar 2 y vas a sumar, vas a insertar, me dice. Ahí me hace entender que voy a necesitar una pila. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer primero? Bueno, voy a ampliar más la letra para que podamos recurrir acá. Ok, ahora sí. Entonces voy a empezar a iterar. Voy a empezar obviamente del primer elemento de acá. En este caso sería un L. Bueno, entonces, ¿qué hago? Copio totalmente y eso es I. Recorro, empiezo por acá. Obtengo la cadenita. La cadenita puede ser, tenemos tres opciones. Puede ser número, puede ser de 0 a 9. Puede ser letra. No, perdón, puede ser símbolo. Y como tercera opción, puede ser letra. A, B, C, Z, digamos. Puede ser eso. Entonces comenzamos. En este caso, lo primero que tenemos acá es una letra. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Tenemos que almacenar en una cadena. Tenemos una pila que se va a llamar P. Vamos a tener una cadena que se va a llamar S, en la cual vamos a guardar el nombre que vamos a ir acumulando. Al principio va a empezar con vacío. Entonces, como es letra, ¿qué hago? Entonces lo inserto a mi cadenita. Porque tengo que guardar el nombre de esa batalla en la cual he ganado. Entonces acaba de venir I. Paso a la siguiente, nuevamente tengo otra I. Paso a la siguiente y tengo un número, si nos damos cuenta. Entonces este número tengo que pushearlo acá a la pila. Entonces 1. Paso a la siguiente, verán que tengo S. Tengo S. S lo voy a meter acá, a mi cadenita. ¿Por qué? Es una letra. Paso a la siguiente, tengo un número 2. Lo voy a meter a la pila. Paso a la siguiente, tengo una letra A. Voy a concatenarla acá. Paso a la siguiente, tengo una letra D. Paso a la siguiente, tengo un más. ¿Quién me dice cuánto tengo un más? Sume los elementos. Y vuélvelos a meter, si no me equivoco. ¿Qué nos dice? Saca las últimas que acumularon y realiza con ellas un par de operaciones muy antiguas, adición y multiplicación. Ok, entonces saco esos dos últimos. Porque encontrar con signo más. 2 más 1, 3. Y me inserto acá 3. Es sumar. Tengo I, tengo N, lo voy a concatenar I, luego N, luego tengo 3, lo voy a insertar en la bolsa. Tengo O, lo concateno acá. Tengo un por. Saco los dos últimos de la bolsa y los multiplico. 3 por 3, 9. Tengo 6, lo inserto aquí en la bolsita. Tengo E, lo concateno acá. Tengo 6, lo inserto acá. Tengo por, saco los últimos y multiplico. 6 por 6, 36. Y si no me equivoco, ya tengo un más. Tengo que sacar los últimos dos y sumar. 36 más 9, 45. Pero perdón, tenía que borrar esos dos últimos dos y sumar. 36 más 9, 45. Y finalmente L. ¿Y qué es lo que tengo en mi cadena? La cadena calculadora de esa voy a tener Leonidas segundo. Y acá, como resultado, tengo 45. Como pueden ver acá, Leonidas 2 y la habilidad 45. Acá no, ni siquiera voy a tener que crear una cadena. Voy a tener que crear tal vez otra pila de caracteres. Insertar, insertar y sacarlo e imprimir uno por uno. Se puede hacer con dos pilas de la misma manera. En este caso, he usado una pila y una cadena. Bueno, esto era el problema de estos Esparta. Prosigamos con el siguiente. El Lord Sergio y la OTAN 66. Una vez Sergio necesitaba encontrar la estadística del segundo orden de una secuencia de números enteros. Así que vamos a ayudarle. Vamos a elegir cada número de la secuencia exactamente una vez y ordenarlos. El valor de la segunda posición en la estadística del segundo orden de la secuencia dada. En otras palabras, tenemos que encontrar el elemento más pequeño estrictamente mayor que el mínimo. Bueno, ayuda a Sergio a resolver el problema. Tenemos un n que nos indica cuántos elementos van a haber en la secuencia. Y si no existe el segundo elemento más grande que el mínimo, entonces imprimimos -1. Acá, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Qué tenemos que hacer? En resumen, nos dice, dada una secuencia de números, tú tienes que colocar elementos únicos.
e imprimir el segundo menor. Entonces, si yo tuviera un, qué sé yo, un 1, 1, 2, 3, 3, en realidad yo tendría 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque eso de acá es repetido, repetido. ¿Y cuál es el segundo menor? Este de acá, el 2. Pues con el ejemplo de acá, el segundo ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 1, 1. Este es repetido, este es repetido. El segundo menor es 2. Y como puede ver acá en la entrada 2. En resumen, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es crearme un set. Tengo que crearme un set. Una estructura set. Sabemos que una estructura set guarda conjuntos, no se debe guardar conjuntos, o un conjunto, no se debe guardar elementos únicos. Dado un set, yo tengo que insertar elementos. Si inserto 1, 2, y si inserto otra vez 2, va a seguir así. Si inserto 3, si inserto otra vez 3, va a seguir así. Bueno, lo que tengo que hacer es insertar en un set todos los elementos. Y si el tamaño del set es igual a 1, imprimimos -1. ¿Por qué? Porque no hay un segundo menor. Y en caso de que el tamaño de la esfera es distinto de -1, imprimo el primerito. O sea, imprimo el primer elemento que está ahí. Es como que ni siquiera imprimo el primer elemento. Borro el que tengo primero, haría un pop o un erase si no me equivoco. Caso contrario, hago un erase. O sea, borro el elemento más pequeño. ¿Verdad? Hago un erase. Acá, borraría el 1, si os dan cuenta. Tendría 2 y 3. Imprimo el primero. Sería el begin. Simplemente imprimiría el primero. Ese es como obtendría el segundo elemento más pequeño. Y esos eran los ejercicios de esta semana. Como se han dado cuenta, los últimos tres eran un poco más sencillos. Los primeros tal vez estaban un poco más complicados. Y no era nada difícil, solo cuestión de implementar y darse cuenta. Bueno, compañeros, muchas gracias por su atención.